Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de Fundamentos de Administración. Para el día de hoy tenemos programado entonces revisar dos tareitas que teníamos, dos investigaciones, una sobre benchmarking y otra sobre teoría de restricciones. Vamos a mirar la parte del módulo que nos corresponde para el tema, lo que es la importancia de la administración, en repaso, porque yo sé que ustedes ya se leyeron eso lo vamos a ver de manera rápida. Y por último vamos a presentar el segundo parcial que nos corresponde el día de hoy. ¿Correcto, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo. Pero primero, pues como es costumbre, les doy oportunidad para la participación. De pronto, si alguien quiere participar con temas que hayan visto durante la semana, que quiera compartir. Hola, profe, buenas noches. Hola, Linda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues yo estaba leyendo esta semana, estaba buscando ahorita la noticia para leer un poquito mejor, donde decía que la recuperación empresarial acá en Colombia podría tardar más de 2 años. Y que en distintos sectores de la producción colombiana no será muy fácil y mucho menos rápida como se quisiera, luego después de los daños que pues, se ha causado por el vandalismo, la destrucción y los bloqueos en las principales vías del país. Entonces, pues, dice, no se trata solo de costos monetarios actuales, estimados en cerca de 11 billones de pesos por el gobierno, de los cerca de 500.000 empleos que se calculan que se han perdido y los daños a la infraestructura pública y privada, sino también del tiempo que les tomará cada una de las empresas y sectores de la economía para recuperar el ritmo que habían ganado en los primeros meses del año tras un año de semiparálisis por la pandemia. Entonces, pues estábamos analizando un poquito de que, pues en realidad, después de una pandemia y con todo lo que ha venido, pues, sucediendo en el país, vamos a entrar como en una coyuntura bastante fuerte, que pues de pronto ahorita no se está como viviendo bien, pero pues de que vamos a entrar o en algo, en una crisis bastante fuerte. Entonces me llamó mucho la atención porque pues en realidad es bastante preocupante. Sí, Y ya pues como que hay muchos sectores, dice que, por ejemplo, que los ganaderos por su parte dicen que tendrán que aumentar su producción diaria para recuperar lo perdido. En este sentido, si se le da la producción un 5%, algo que se ve complicado, tardarían 267 días, es decir, 9 meses. Si solo alcanzan un 2%, que tomaría 667 días. Esto en unos 22,2 meses. Entonces sí me llama mucho la atención de que vamos a iniciar una coyuntura y un proceso de crisis en Colombia, pues bastante de recuperación de la economía bastante compleja. Entonces sí, era como eso que quería compartirles, como esa noticia que estiman pues como los pronósticos para lo que se viene para Colombia. listo, Linda, muchas gracias. Sí, a pesar de eso, digamos que la percepción de, a ver, cuando uno decrece en una economía el 6,8% y al otro año crece el 6%, pero realmente no está creciendo, ¿cierto? Simplemente está recuperando una pérdida de crecimiento. Sin embargo, algunos organismos internacionales vaticinan ese crecimiento para Colombia este año. Lo que pasa es que si veníamos, digamos, como con la pandemia y pues se cruzó también ahorita lo del paro, que obviamente pues también afecta a la economía de manera directa y pues eso va a tener otras repercusiones, es decir, va a tener otros resultados diferentes que ya van a ser medidos, van a tener que ser medidos de manera diferente, no solamente con los datos de la pandemia. Lo, digamos, más relevante es la pérdida de calificación que tuvo Colombia. Ya creo que habíamos hablado de eso.
bajó la calificación a nivel internacional y eso pues obviamente le va a dificultar un poco conseguir recursos en el extranjero como los consiguió el año pasado de manera fácil para atender los recursos adicionales que necesitaba la pandemia, los auxilios, el menor, digamos, financiar el menor valor de IVA recaudado, el menor valor de impuestos recaudados. Este año va a ser un poquito más difícil, pues porque la calificación cambió, o sea, ya la perspectiva bajó. Entonces, eso también va a hacer que la recuperación económica sea un poquito más compleja, porque la consecución de inversión extranjera pues no va a ser fácil. ¿Por qué? Pues por lo que les estoy contando, por el tema de la pérdida de calificación o la baja en la calificación de la deuda colombiana, que tiene que ver directamente pues con el costo del dinero que nosotros utilizamos a nivel internacional. Claro, eso es, digamos, recomponer los aparatos productivos, es decir, volver a tener los niveles de producción que teníamos antes, pues eso no será fácil, eso no se hace de la noche a la mañana, no se recupera de la noche a la mañana. La confianza de una nación, digamos, en el consumo no se recupera de un mes a otro. No, la gente tiene miedo todavía y la gente todavía está, digamos, priorizando sus gastos. Y al priorizar los gastos deja muchas cosas por fuera. Obviamente, pues yo tengo que priorizar lo que es básico y tengo que dejar lo otro para después. Y eso, pues obviamente frena una gran parte de la economía, y esa percepción no se cambia de la noche a la mañana. Para eso se necesitan, digamos, que que confluyan muchos factores en la economía para que las personas vuelvan a confiar y vuelvan a creer que el país va bien y que el país se va a desarrollar y que el país va a salir adelante en materia económica. Linda, muchas gracias por el aporte, muy importante el punto. ¿Algo más, muchachos? Profe, pues que me parece muy triste pues todo lo que están haciendo con el paro y el vandalismo que ha habido estos últimos días, en especial pues con las estaciones de Megabús. Pues yo soy una afectada de ello porque yo trabajo ahí y nos van a sacar a licencia no remunerada un mes, pues debido a todas las estaciones que hay cerradas, debido pues a todo el vandalismo. Y nada, profe, muy triste por eso. Sí, eso es tenaz, pero bueno, entender esa parte es complejo, o sea, tendríamos que sentarnos un día a discutir sobre el tema. ¿Qué es el vandalismo? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué proviene? Sí, esa histeria colectiva que se genera en un momento dado, o que tal vez viene programada o ordenada desde otra parte, con el fin de pues, generar mayor impacto a las protestas. Eso es complicado, sí. Sin embargo, pues obviamente respetando todas las opiniones en contrario, porque yo sé que hay opiniones en contrario, pues el vandalismo no sirve para nada. O sea, el enemigo de nosotros realmente no es el megabús, ni las busetas, ni el negocio de la esquina, ni la panadería. Eso no son los enemigos. Los enemigos no son Bancolombia, ni el Éxito. No, esos no son los enemigos. Los enemigos están en otra parte y nosotros sabemos dónde están, pero no sabemos combatirlos. O sea, no lo entendemos, no lo dimensionamos en un momento dado. Entonces, pues es triste, sí, como se hacen esfuerzos tan grandes. Me imagino que inversiones, porque también habrá inversiones en eso, combatiendo un enemigo que realmente no es el correcto. Como le digo, los enemigos no están así, no son los que nosotros atacamos con piedras y palos. Los enemigos están en otra parte y no se atacan con piedras y palos, se atacan con otras estrategias. Pero bueno, no creo que estemos preparados para esa discusión en este momento. La tendremos que tener en otra oportunidad. Y obviamente en un consenso pues, popular. Hay una de las cosas que jamás he podido entender es, aparte de que digamos el vandalismo puede ser pagado, puede ser contratado, sí hay un tema que se llama la histeria colectiva y lo enseñan los psicólogos. Cuando hay esos periodos, digamos, de euforia en la gente en la calle y tal, hay unos que toman que toman medidas, ¿sí? O sea, que se extralimitan, digámoslo así, y se llama la histeria colectiva. Yo la verdad no he podido nunca entender ese proceso humano, es muy humano,
de salir con ganas de dañar todo porque simplemente, pues, ajá, todos estamos acá. No sé, pero así lo llaman los psicólogos, la histeria colectiva, no sé. La verdad no lo entiendo muy bien. Johanna, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a llamar la asistencia. Miguel Ángel Betancourt. Miguel Ángel. Jorber. Ángela María. Presente. Lady Johanna. Yo, profe. Alba Rocío. Presente, profe. Dayana. Presente, profe. Carolina. Presente. Paisuri. Presente, profe. Santiago Mejía. Sara Michel. Hola, profe. Presente, profe. ¿Quién me habló ahí? Mejía. Brian Osorio. Presente. Valentina Perdomo. Presente, profe. Santiago Quintero. Presente. Santiago Restrepo. Presente. Girly. Presente, profe. Bernardo Suárez. Presente, profe. Sandra Viviana. Sandra Viviana Vargas. Betinei. Presente, profe. Gisela. Gisela Velázquez. Bueno, listo, muchachos, muchas gracias. Vamos a empezar entonces revisando las tareitas de dos investigaciones que teníamos. Ustedes me van a ayudar. La primera que vamos a mirar se llama el benchmarking. ¿Quién me colabora de lo que vio, de lo que analizó, de lo que investigó? ¿De qué se trata el benchmarking? Profe, yo. Bueno, profe, el perdón, es un proceso que espera tomar pues como referencia los productos y servicios que otras empresas líderes, permitiendo pues que nosotros podamos comparar las empresas con el fin de no copiar sus productos, sino de implementar las mejoras que ellos usan.
Y pues con este método se espera que su objetivo real sea aprender de los líderes empresariales, observando cómo laboran, estudiando sus estrategias y métodos y técnicas para después nosotros mejorarlas y conseguir pues un nivel más alto de competitividad, siendo mejor que la competencia. Y también existen unos tipos de benchmarking que pues su objetivo es ver más allá de los departamentos que ya se tienen y las organizaciones. Uno de ellos es el competitivo, pues este busca medir los productos y servicios realizando nuestros principales competidores, pues generando una comparación pues más cierta, pues ayudándonos a mejorar pues, la competencia y la productividad, siendo pues más ágiles al momento de producir. También está el interno, que este pues se lleva ya dentro de la empresa y generalmente pues lo usan empresas demasiado grandes que cuentan con más de varios departamentos o grupos empresariales como tal. Y estos pues analizan cada departamento cómo funciona, pues generando las necesidades y posibles soluciones que pues se pueda generar a través de la comparación con otras empresas. Y también está el funcional, que se identifica las mejores prácticas de cada una de las empresas, pues creando una mejor excelente área que necesitamos mejorar, creando una excelencia en cada área. Y esto pues ayuda a estudiar las empresas y tan competitiva la empresa que es líder, que yo sea mayor que esa empresa. Pues con esa teoría se busca mejorar la competitividad y ser como una empresa líder como tal. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, lo vamos a revisar entonces. Ahí la ven la presentación, ¿sí? Sí, profe. Bueno, es una historia a medida de calidad. El benchmarking traduce como el banquillo de señal de marca o algo así. Es como un efecto de comparación, ya no lo comentaba la compañera. Dentro de la historia del benchmarking, un poquito empezó hace muchos años con la corporación Xerox, que era una empresa dedicada a fabricar máquinas fotocopiadoras. Hace muchos años. Y la fase 1 es entender a los competidores y la fase 2 sería aspectos del proceso. Es decir, tiene que ver, como ya nos lo comentaron, con conseguir información sobre esos competidores que están haciendo las cosas mejor que nosotros, que son los líderes del mercado, para nosotros lograr mejorar nuestros procesos internos o nuestros productos para lograr una mejor capacidad competitiva. Y lo otro también el aspecto de los procesos, porque también de manera interna dentro de las empresas hay muchos procesos que se parecen pero que son desiguales en el tema de eficiencia y entonces pueden ser susceptibles de aplicárseles procesos de benchmarking o comparación para poderlos mejorar. Entonces hablamos de competidores y de procesos también. Un poquito de historia sobre el benchmarking. Dice que es un concepto que empezó a utilizarse hace más o menos ya unos 30 años, más de forma teórica que práctica, pero hasta entrados los años 90, cuando las principales empresas a nivel mundial comenzaron a interesarse en este tema, cuando hubo digamos, un nivel de competencia muy alto por allá por esa fecha entre empresas europeas, americanas, chinas, japonesas y tal, entonces comenzaron ellas como con una guerra de consecución de información, es decir, de homologar procesos y conseguir mejores productos que la competencia, cómo lo hago mejor, y para ello, pues obviamente utilizaban la observación y la comparación, muchas veces pues no consensuada, que va a saber uno, ¿cierto? Simplemente compro un producto de la competencia y miro a ver cómo es que está hecho. Entonces fue en esa época que se hizo un poquito más fuerte el tema del benchmarking para las empresas porque pues se determinó como la importancia. Una definición de benchmarking podría ser: el benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Entonces,
es medir, simplemente es comparar productos, servicios, prácticas, bueno, lo que sea, con aquellos que lo están haciendo un poquito mejor que nosotros, reconociéndolo nosotros mismos. Otro concepto podría ser que es un proceso de comparación y medición de las operaciones o procesos internos de una organización versus los de un representante mejor de su clase y de su sector. Los diferentes grados de eficacia y eficiencia registrados entre los diversos sectores de una misma empresa hacen posible la aplicación de procesos de benchmarking internos y descubrir así las mejores prácticas de la organización. Aquí tenemos una empresa, un líder, una comparación y medición en procesos y operaciones y obviamente unas mejores prácticas que yo quiero conseguir, que yo quiero emular de alguna manera para llevarlas a cabo, llevarlas a la práctica en mi empresa como tal. Otro concepto podría ser que es un proceso sistemático, continuo, de investigación y aprendizaje para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. Entonces tenemos una actividad de aprendizaje de mejores prácticas, una investigación en productos, en servicios y en procesos con el fin de insertarlas o adicionarlas o asimilarlas, digámoslo así, adaptarlas a nuestro medio. Los tipos de benchmarking, ya no lo comentaba por allí la compañera de manera rápida, el benchmarking interno, que parte de la base de que dentro de una organización existen diferencias entre sus distintos procesos de trabajo. Algunos de ellos pueden ser más eficientes y eficaces que los de otras áreas de la misma empresa. Entonces es simplemente hacer una comparación interna entre los procesos de un área y otra y lograr obviamente unas mejoras importantes. ¿Por qué se da esto? Pues porque en algunas áreas habrá más recursos, hay más conocimiento, habrá más apoyo, bueno, cosas por el estilo, y habrán logrado un performance o un desempeño diferente. Entonces, en el interno nosotros aplicamos benchmarking para tratar de mejorar las áreas que están un poquito quedadas, digámoslo así, que están por debajo del desempeño de otras. El competitivo identifica productos, servicios y procesos de los competidores directos de la empresa y los compara con los propios, de alguna manera. Aquí viene un tema importante del que se ha hablado siempre, que hablamos de benchmarking, es un tema de ética. Y es que, pues, no siempre yo encuentro la información, pues, como tan fácil, ¿cierto? Sino que muchas veces la tengo que conseguir con algunos medios no tan santos, digámoslo así. Entonces, porque obviamente cuando es competitivo, cuando yo tengo un competidor que hace las cosas bien, pues difícilmente yo voy a ir donde él y le voy a decir, venga, explíqueme cómo lo hace usted, que es que yo quiero mejorar. No, pues obviamente para él es un secreto profesional, seguramente es parte de su ventaja competitiva y no va a ser tan sencillo. Entonces vamos a tener que desarrollar algunos, ahorita lo vamos a ver, algunas estrategias para lograrlo. El funcional, que identifica productos, servicios, procesos de empresas, no necesariamente de competencia directa, o sea, no generalmente que hagan lo mismo. Apunta a funciones como el marketing, producción, recursos humanos o finanzas. Hoy en día hay empresas que prestan servicios de outsourcing en las funciones generales de las empresas. Las empresas grandes tienen que manejar personal, recursos humanos, finanzas, cobranzas, marketing, muchas cosas. Pero tienen tienen un centro del negocio como tal, que es la fabricación o la producción o el diseño de productos, bueno, qué sé yo. Están en el negocio de la imagen, bueno. Entonces, eso no lo pueden delegar, ¿cierto? Pero pueden delegar otras cosas. Por ejemplo, estas funciones que son como, digamos, transversales a muchas empresas son susceptibles de entrar en un proceso de benchmarking. Dentro de los tipos, aquí tenemos el interno, el benchmarking interno, cuya definición es la comparación de actividades similares en diferentes sitios o departamentos de la misma compañía. Esto tiene unas ventajas, que es que los datos suelen ser fáciles de conseguir. La minería de datos es sencilla, pues porque los datos están allí. Y las desventajas puede que tenga un campo de visión limitado y esté sujeto a prejuicios internos. Ustedes saben que cambiar esos paradigmas internos en las empresas es muy difícil. Cuando uno lleva mucho tiempo haciendo las cosas de una manera, es muy difícil cambiar.
El competitivo, la definición es competidores directos que venden a la misma base de clientes. Las ventajas es que la información consumiente a los resultados del negocio, es decir, tiene que ver con los resultados del negocio. Prácticas o tecnologías comparables y historia de recopilación de datos. Y las desventajas podrían ser dificultad para recopilación de datos y problemas de ética, lo que les comentaba ahorita. La dificultad para la recopilación de los datos cuando hacemos benchmarking competitivo, pues es lo que yo les comentaba, o sea, no es tan sencillo como ir a la otra empresa y decirle, venga, explíqueme cómo lo está haciendo, que es que yo tengo una empresa allí muy parecida, es más pequeña, pero yo quiero mejorar. No, pues no será así de sencillo. Y los problemas de ética que se presentan cuando la información se consigue de manera no santa, digámoslo así, de alguna manera, con un infiltrado, con, bueno, no sé, con algún aliado que tengamos allí, conseguir esa información, pues obviamente presentará algunos problemas de ética directamente. El funcional es comparación con organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado en productos, servicios o procesos. La ventaja es un alto potencial para descubrir prácticas innovadoras, tecnologías o prácticas fácilmente transferibles, son fácilmente adaptables, digamos, al medio. Y las desventajas son la dificultad para transferir prácticas a un medio diferente por el tema de cultura. Y alguna información no es transferible, es difícil de transferir y consume mucho tiempo. También tenemos el genérico, que permite descubrir prácticas alternativas. Este es, digamos, suple algunas carencias del funcional, es casi como el funcional, que se centra tan solo en la función y no en el proceso. Los cambios más considerables se dan cuando la función no es una barrera para la mejora. Es como su nombre lo indica, en procesos genéricos, que se viene a dar ese proceso de benchmarking o de comparación. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe. No, señor. Bueno, señores, un segundo, por favor. Bueno, dentro de esas etapas que tiene ese desarrollo de ese benchmarking, tenemos la primera, que es determinar a qué se le va a hacer el benchmarking, o sea, a qué área, a qué proceso, a qué producto se le va a practicar ese proceso como tal. El segundo es formar un equipo de bench. Y cuando hablo de formar un equipo de bench, no es sencillo, porque pues ustedes verán que no hay una carrera, digamos, o una especialización que diga en una universidad especialista en benchmarking, o una carrera que diga benchmarking. No, por lo general son profesionales de mercadeo o personas que trabajan en mercadeo y que de alguna manera, de forma empírica, pues logran adquirir algunos conocimientos en el tema del espionaje, no lo llamamos espionaje, llamémoslo en el tema de consecución de información de los socios estratégicos, y formarán parte entonces del equipo, pero no puedo salir yo, digamos, a conseguir o a sacar un aviso y decir, necesito expertos en benchmarking para hacer un trabajo. No, pues habrá empresas que obviamente ofrezcan el servicio, pero no hay un profesional como que se dedique a eso directamente. Entonces, formar esos equipos se hace de manera muy empírica. Lo tercero es identificar los socios del benchmarking, que son esas empresas o esos mejores prácticas, esos socios, esos líderes que están allí, que son los que nos van a brindar la posibilidad de aprender. Como cuarto, recopilar y analizar la información, o sea, la minería de datos. Y como quinto, actuar. Aquí en las etapas, entonces, cuando se determina a qué se le va a hacer el benchmarking, se define quiénes son los clientes para la información del bench, o sea, quién necesita esa información dentro de la empresa. El cliente identifica las necesidades específicas de información, qué se necesita saber, qué es lo que queremos saber de ese cliente. El cliente establece un límite de tiempo para concluir la investigación. Sí, esas investigaciones obviamente no son eternas, tendrán un límite de tiempo como todo proyecto. Con frecuencia, el cliente proporciona los fondos o el apoyo para la actividad de benchmarking, identifica los factores críticos del éxito y diagnostica la primera etapa. En la formación del equipo del bench se escoge un equipo
se asignan funciones y responsabilidades para el equipo, se evalúan las habilidades y atributos de un practicante, se da una capacitación y se diagnostica la segunda etapa. En la tercera etapa se identifican los socios del benchmarking. Tenemos una identificación de los recursos de información, búsqueda de las mejores prácticas, búsqueda de los socios de benchmarking cooperativos, otras fuentes de información y el diagnóstico de la tercera etapa. En la cuarta, recopilar y analizar la información de bench, selección de métodos apropiados para obtención de la información, recopilación de información de acuerdo con un protocolo establecido, organizarla, hacerle la minería, recopilación y análisis de la información y el diagnóstico de la cuarta etapa. Y la quinta nos dice actuar, entonces producir un informe, presentar unos resultados a los clientes del benchmarking, comunicar los hallazgos, buscar oportunidades para mejorar productos, procesos, para aprender y llevar a la organización las ideas, estimular los esfuerzos para reiniciar el ciclo, resultados de las mejoras y el diagnóstico de la quinta. Este proceso de benchmarking, de acuerdo con Robert Camp, que fue el autor del libro Benchmarking, es uno de los libros más vendidos, más importantes de benchmarking. El benchmarking se realiza mediante un procedimiento de 10 pasos, que son los siguientes. Lo primero es decidir qué proceso se desea mejorar a través de la identificación del área de oportunidad más importante del negocio. Cuando hablamos de benchmarking, hablamos de temas importantes, de temas fuertes, no hablamos de trivialidades, digámoslo así, porque es costoso, porque necesita una inversión grande, porque el esfuerzo es grande. Como segundo, identificar qué organización cuenta con el proceso más competitivo, es ese socio. A ver, ¿a dónde vamos a ir a conseguir esa información? ¿A quién se la vamos a quitar, mejor dicho? Lo tercero, planear la investigación. Lo cuarto, determinar las diferencias con respecto al mejor, establecer qué tan lejos estamos en las prácticas, proyectar niveles de desempeño futuro, comunicar los resultados de la investigación y buscar la aceptación de los cambios propuestos, revisar las metas de desempeño, desarrollar el plan de implementación, poner en práctica las acciones y monitorar su avance y revisar continuamente los indicadores de otras empresas que puedan servir, digamos, como socios nuevos estratégicos para continuar con el proceso continuo del benchmarking. Funciones del benchmarking: definir los mejores procesos para ser aplicados, mejorar los productos, servicios y procesos, también identificar la posición competitiva de la empresa, eso es importante. Identificar la posición competitiva es saber exactamente qué posición ocupa dentro de un mercado, porque depende de la posición que ocupe, pues estarán diseñadas sus estrategias. No es lo mismo ser el primero que ser el segundo o ser el tercero en un mercado. Cada uno se comporta de manera diferente y sus estrategias y sus actividades tienen que ser diferentes. El primero, por ejemplo, se defiende, el líder. El segundo se flanquea o utiliza una estrategia que se llama el flanqueo, que es estar permanentemente persiguiendo al líder a ver en dónde deja un espaciecito para yo entrar y quitarle un pedazo de mercado. Y de ahí en adelante todos flanquean. De ahí hacia atrás, perdón, hacia abajo. Incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos, establecer objetivos alcanzables y dinámicos, medir el desempeño de la compañía, importantísimo, proyectar tendencias futuras en la industria, establecer prioridades para las oportunidades de mejora, proporcionar mejoras competitivas, crear una cultura de mejoramiento continuo, parecida a la de que pregonan los japoneses, que se llama Kaizen, que es mejora continua. Bueno, el objetivo principal es suministrar a las personas en cualquier área o nivel de actividad, la experiencia, el conocimiento, los métodos y los instrumentos. ¿Para qué? Para analizar la operación, para conocer los líderes de la industria, para aprender de los mejores y para ganar en ventaja competitiva, que es lo último y digamos, es el objetivo final de todo esto. Es ganar en ventaja competitiva, o sea, cada vez ser más diferenciados a los otros, a pesar de que alguien me diría que si yo copio alguna actividad o algún proceso de un socio estratégico, pues me estoy pareciendo a él, pero la idea con eso no es parecerme, sino ganar en ventaja competitiva, ser diferente, que mi cliente me
me compre o me reconozca a mí por la diferencia, por la ventaja competitiva que yo tenga. Preguntas, no sé si hasta ahí. Bueno, No, profe. Bueno, porque ¿en qué momento hacer benchmarking? Cuando los métodos de trabajo no son competitivos. Es hora de empezar, tal vez, un proceso de benchmarking. Cuando la presión de la competencia está aumentando, cuando la competencia es muy agresiva, cuando los clientes se quejan frecuentemente, también hay que implementar, sería bueno implementar un proceso de benchmarking. Cuando la compañía está perdiendo participación de mercado, ¿sí? Cuando poco a poco, digamos, su nicho de mercado se está haciendo más pequeño. Cuando la forma de hacer las cosas no ha cambiado en años, es necesario hacer un cambio. Cuando existe complacencia con respecto a la posición de liderazgo, es decir, yo soy el líder, pero estoy bien aquí, nadie me molesta y tal, entonces estoy tranquilo. En ese momento también se podría implementar un proceso de benchmarking porque pues esa quietud no es buena. Cuando existen procesos mejores en otras partes, cuando se desea rediseñar los procesos de la compañía, cuando se desea superar a la competencia. Desventajas del benchmarking: el alto costo, el recurso humano capacitado, es un proceso largo y no es un proceso que se deba, digamos, dirigir a cuestiones triviales, sino a cuestiones muy importantes. Como conclusión, el estudio de benchmarking va a seguir como una herramienta, va a servir como una herramienta que permita mejorar el desempeño de los negocios de manera que sean más competitivos y puedan tener éxito en un mercado cambiante y global. Preguntas sobre benchmarking, muchachos. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, ahora la segunda tareita que teníamos era la teoría de restricciones, o la TOC, Theory of Constraint. ¿Quién me puede decir qué es, qué entendió, qué leyó, qué trabajó sobre teoría de restricciones? Primero, ¿quién investigó de quién es la teoría de restricciones? Profe, Sí. acá me dice que es una filosofía de gestión empresarial y de la cadena de suministro planteada por el doctor en física Eliyahu Goldratt y popularizada a partir de su bestseller de Goal, bueno, eso está en inglés. La meta. La meta en español. La meta en español. Es La meta en español. Y fue publicado en 1984 y que se basa en que un sistema, o sea, una planta de producción, una cadena de suministro, una empresa, etcétera, y que está formado por elementos independientes y que al igual que en una cadena, el sistema solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, es decir, la restricción o cuello de botella. Y ahí pues sigue de más cuento. Excelente, muy bien. ¿Algo más, muchachos? Bueno, esta teoría de restricción es más conocida, ¿sí? Más conocida. No, pues, profe, iba a aportar pues algo. Dime. No, profe, pensé que ya me ha dado la palabra, pero no siga, profe. ¿Pero ibas a hablar o no? Ah, sí, señor. Dime. No, profe, pues que esa teoría de restricciones, la organización es creada para alcanzar una meta y que no se cometa el error de ver que se divida por departamentos, sino verla como un todo global. Las empresas de producción, pues cuando son grandes, se dividen en departamentos de producción, finanzas y atención al cliente, y se ponen metas a cumplir, pues ya esperando pues que la labor cumpla con una meta global. Pero ese individualista entre estos departamentos no da buenos resultados. La empresa debe establecer una filosofía que provenga de que ha de verse como asegurando la mejora continua y optimizando los procesos. También que lo anterior mencionado es una restricción, es aquello que nos limita a conseguir pues
en el momento de elaborar. Perfecto, muchas gracias. Miren, esta TOC o teoría de restricciones es una filosofía de gestión, ya lo dijimos por ahí, de sistemas o empresas que se crea sobre una guía y se diseña para lograr un proceso de mejora continua. Volvemos a lo mismo, hablar de mejora continua, igual que en el benchmarking. Todo producto de una filosofía japonesa que se llama el Kaizen, mejora continua. ¿Qué es una restricción? Una restricción es cualquier elemento que limita al sistema en el logro de su meta de generar dinero. Todo sistema o empresa tiene restricciones. Hay muchos tipos de restricciones. Por ejemplo, hay una restricción de mercado, porque la demanda máxima de un producto está limitada por el mercado, ¿cierto? Entonces podemos tener ya una limitación allí, una restricción. Tendríamos que explotarla y salir a buscar otros mercados. Una restricción de materiales se limita por la disponibilidad de materiales en cantidad y calidad adecuada. Y esa falta de material en el corto plazo es resultado de una mala programación. Podría ser resultado de una mala programación. También podría ser resultado de una situación fortuita, como por ejemplo un paro en el que se bloqueen las vías y entonces no lleguen los materiales, ¿cierto? Eso puede ser una restricción para la producción. Restricción de capacidad es el resultado de tener equipo con capacidad que no satisface la demanda requerida. También podríamos tener restricciones logísticas, que son del tema de planeación y control de producción. También restricciones administrativas, como estrategias y políticas definidas por la empresa que limitan la generación de capacidad. Cuando las empresas son demasiado normatizadas, demasiado burocratizadas, generan restricciones y dificultan, digamos, un poquito la fluidez de la producción como tal. También puede haber restricción de comportamiento en las personas, las actitudes y comportamientos del personal, los grupos informales que se forman dentro de los grandes grupos formales, como lo vimos en las exposiciones que nosotros hicimos en la teoría de relaciones humanas. Sé que recuerdan esa actitud, esa necesidad de contacto humano de una persona, de liarse con otra dentro de esos grupos formales para tomar una posición X. Los recursos del sistema son tres. Hay un recurso que no es cuello de botella, o sea, es cualquier recurso cuya capacidad es mayor a la demanda que se le impone, o sea, no tiene ningún problema. Hay un recurso que es cuello de botella, cualquier recurso cuya capacidad es igual o menor a la demanda que se le impone. Y hay recursos restrictivos de la capacidad, es un recurso que se ha convertido en un cuello de botella, como resultado de un incorrecto manejo o programación. Ahí decía la compañera, el eslabón más pequeño, más débil de la cadena es el que marca la producción. ¿Por qué? Porque por ahí tiene que pasar el proceso. Y entonces cuando se presente allí una represión, pues obviamente va a haber un problema de restricción. Algunos indicadores que se manejan también con la teoría de restricciones son la utilidad neta, que se le reporta normalmente en el estado de resultados, y el retorno sobre la inversión, que es el ROI, que se reporta en el balance general. Los indicadores operativos, esos son indicadores financieros que trabaja la TOC. Los indicadores operativos, hablamos del throughput, y el throughput es la velocidad a la cual una organización genera dinero a través de las ventas. El throughput es igual al precio de venta menos el costo variable. Throughput, o sea, es el margen de contribución unitario. El throughput es igual al precio de venta menos el costo variable. El inventario mide pues el inventario solo en términos de lo que es variable. Los gastos de operación es todo el dinero que el sistema gasta en transformar todos los inventarios en throughput. Indicadores financieros más utilizados, tenemos la utilidad neta, que es igual a la sumatoria de los throughput menos los gastos operacionales, y la rentabilidad sobre el activo, que es el throughput menos los gastos operativos sobre la inversión. Aquí vemos un esquema, digamos que nos clarifica un poquito más el proceso de la teoría de restricciones. Suponiendo que hay un producto que tiene un precio de venta de 1000 y tiene un costo variable de 350, pues obviamente tendrá un margen de contribución o throughput de 650. Y la utilidad será la sumatoria de los márgenes de contribución o los throughput menos los costos fijos totales. Entonces,
Nosotros tomamos esos 1.000 de la venta de cada unidad y de esos 1.350 se van a costos variables. No los podemos tocar porque son los costos variables, ahí están. Pero podemos coger los márgenes de contribución, que son 650 cada uno. Resulta que con los márgenes de contribución, nosotros vamos llenando un tanque, que es el tanque de los gastos operativos o de los costos fijos, ¿cierto? Cada unidad que se venda genera 650 de throughput o de margen de contribución unitario. ¿Para qué? Para cubrir los costos fijos o los gastos operacionales. Una vez se llene este tanque y siga vertiendo, entonces sigue vertiendo sobre el tanque de la utilidad que está esperada, la utilidad que yo esperaba. Cuando se llena el tanque de la utilidad y sigue vertiendo sobre un concepto que se llama el valor económico agregado, y es una utilidad que yo estoy obteniendo que está por encima de lo que yo había presupuestado, ¿sí? Yo aquí dije que iba a ganarme 100 pesos, pero resulta que llegué a los 100 y seguí, ¿sí? Seguí ganando. Entonces eso es valor económico agregado, es lo que yo no había presupuestado. Preguntas, muchachos. Señor. Bueno, en esa teoría de restricciones tenemos 5 pasos de focalización. El primero es identificar la restricción o el cuello de botella o el eslabón más débil de la cadena. Lo segundo es decidir cómo explotar la restricción, es decir, tomar una decisión de cómo vamos a hacer que esa restricción tenga más capacidad. Lo tercero es subordinar todo a la decisión anterior, es decir, todo el proceso tiene que quedar subordinado a esa capacidad mínima que tenemos allí. El paso cuarto es elevar esa restricción, o sea, llevarla a un nivel superior para poder que el proceso fluya de manera más adecuada. Y la quinta es salir a buscar más restricciones porque siempre las habrá. Entonces, la pregunta que me hago en la quinta es, ¿hay una nueva restricción? Y voy a buscarla. Pregunta sobre teoría de restricciones. Es una teoría, entonces, planteada, lo comentó la compañera, se llama Eliyahu Goldratt. Él escribió un libro que se llama The Goal, La Meta, y también hay una película buena, sino que es una película muy viejita y tiene una imagen muy mala, pero es una historia muy bonita que cuenta exactamente lo que él escribió en el libro. Preguntas, niños, ¿no? Sí, señor, yo tengo una. Dígame. Es que mira que yo lo que investigué dice que las TOC han desarrollado un conjunto de herramientas denominado proceso de pensamiento, que permite responder de manera lógica y sistemática a 3 preguntas claves. ¿Qué cambiar? ¿A qué cambiar? ¿Cómo provocar el cambio? Eso no lo entendí muy bien. No le entiendo. O sea, estamos hablando de la teoría de restricciones. Sí, señor. Eso Sí. me apareció en la investigación. Entonces eso yo no lo entendí. ¿Cómo provocar el cambio? Sobre lo del conjunto de herramientas que ellos denominaron como el proceso de pensamiento. Sí, digamos que, lástima, digamos, no tener la oportunidad de ver la película. En la película se ve exactamente cómo ellos, el tipo se sienta con un experto, con un consultor, y ese consultor le va dando pautas para que él vaya cambiando el pensamiento, ¿sí? Para que vaya abandonando, por ejemplo, el tema de los inventarios, para que vaya abandonando el tema de la gestión por procesos y tal, y vaya buscando restricciones. Es como el cambio, es un cambio cultural. Se ve un poquito en la película, en la temática de pronto no se ve mucho y en el libro tampoco se ve mucho, pero digamos la manera de cambiar, sí, es el TOC, digamos, la teoría de restricciones, es toda una mentalidad, es todo un cambio de cultura, es todo un cambio de pensamiento. Hay que pensar de manera totalmente diferente a la que venimos pensando hasta este momento para poder lograr mejorar esa producción o romper esas cadenas, digámoslo así. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Bueno, vamos a continuar entonces con el tema con el que veníamos en el módulo. Habíamos quedado aquí en esta parte que se llama la importancia y utilidad de la administración. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces hablábamos un poquito sobre el tema de la importancia de la administración como una disciplina, digamos, universal, que tiene algunas características que ya las vamos a ver y que se utiliza, digamos, en casi todas las actividades que desarrolla el ser humano, no tanto productivas, sino también personales. Hay una frase muy importante por aquí que nos dice Peter Drucker. Peter Drucker fue un escritor que trabajó el tema de la administración por objetivos, fue el creador de la teoría de la administración por objetivos, la APO. Dice que no hay países pobres ni países ricos, lo que existe es países pobremente administrados y países ricamente administrados, y eso tal vez puede ser cierto. También otro autor, Darío Hurtado, nos dijo: toda persona, profesión o organización que aplique las ciencias administrativas a través de una buena gestión y de una efectiva toma de decisiones tienen mayor posibilidad de ser exitosas. Es decir, que siempre que se apliquen, dijo este señor, ciencias administrativas, hay una mayor posibilidad de tener éxito. Planteamiento para reflexionar, por aquí nos habla, pues esto lo vamos a ver rapidito, ustedes saben, muchachos, que esto ustedes ya lo leyeron hasta el final, entonces es como un repasito. Si le preguntan a un estudiante de primer semestre de administración la explicación sobre lo que significa la carrera, tal vez no lo tenga claro, pero si le preguntan de pronto a un médico, sí, o a un ingeniero, y eso habla un poquito, digamos, del carácter subjetivo de la administración, de un poquito la disyuntiva entre ciencia y arte, y entre parámetros específicos o especificidad, digamos, de sus funciones. Eso lo vamos a ver ahorita en las características. Porque son diferentes a otras, la administración es totalmente diferente a otras disciplinas. Tiene un carácter universal, ya lo habíamos hablado. En todo esfuerzo humano hay siempre un lado administrativo, por eso el fenómeno administrativo se extiende a todos los ámbitos geográficos y esto le da un carácter universal, es decir, cualquier cosa que yo quiera lograr, que yo quiera hacer, que yo quiera llevar a cabo a nivel personal, a nivel laboral, a nivel empresarial, lo puedo hacer con base en un proceso administrativo como tal que ya conocemos. ¿Se utiliza para lograr objetivos? Sí, obviamente porque se utilizan recursos que son escasos de manera eficiente y de manera eficaz para lograr unos beneficios o unos resultados. De eso se trata la administración. Aplica herramientas de ciencias que sería, o de, digamos, de elementos o actividades que serían provechosas, digamos, para sacar el mejor resultado con los menores recursos. De eso se trata la administración. Lograr objetivos es, obviamente, ser eficiente, con poco hacer mucho. Y de esto habla un poquito el tema del logro de los objetivos. Confiere eficacia a los recursos humanos, o sea, ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero, etcétera. Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y apuesta a la previsión y creatividad. Esas son algunas de las características de la administración como tal. También tenemos importancia para la sociedad. Los servicios que presta la administración deben ser oportunos, seguros, suficientes y económicos. También hay unos beneficiados que son los propietarios, los empleados, el gobierno, entre otros, lo que llamamos nosotros en la administración los stakeholders o las partes interesadas o los grupos de interés que tienen allí en esas empresas. Toda empresa grande tiene un gran grupo de stakeholders, de grupos interesados en ella. La relevancia de la administración habla del funcionamiento adecuado de cualquier organismo social, simplifica el trabajo al establecer principios siempre y contribuye al bienestar de la comunidad. Y las principales características de la administración ya las habíamos tocado tangencialmente. La primera es la universalidad. Ustedes van a creer que aquí dice universalidad, que es el carácter universal o la aplicación que tiene a todas las actividades. La especificidad
dice que la administración tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia técnica. Sí, en muchas, digamos, en muchas partes, en muchos aspectos, es específica. Tal vez en algunos no, tal vez en algunos se parezca a la sociología o a la psicología o a otras ciencias, pero tiene su especificidad particular. Tiene una unidad temporal en cuanto a que la administración es temporal por la dinámica de la economía y de la sociedad, de las necesidades siempre plantea objetivos que tienen límite, o sea, no permanentemente estamos trabajando sobre el tema. La unidad jerárquica, existe una estructura formal con niveles de autoridad y poder determinados, eso lo vimos por allá en la teoría clásica de la administración. La flexibilidad por la dinámica de la vida, la administración es adaptable a cualquier situación y la amplitud del ejercicio se aplica a todas las acciones cotidianas de la sociedad, de las empresas y de los individuos, a todas. Hay una disyuntiva, digamos, desde siempre que se ha presentado entre si la administración es una ciencia o si la administración es un arte. Digamos que los entendidos en la materia, los expertos que han trabajado el tema de la administración, pues insisten en que es una ciencia. Sin embargo, no hay quien diga que es un arte, que es simplemente una herramienta para trabajar algunos temas. Pero pues bueno, en esa, digamos, en esa polémica nos podríamos quedar mucho tiempo. Muchachos, preguntas hasta aquí sobre la importancia, la relevancia, las características de la administración. No, señor. Bueno, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la unidad 3 que se llama Evolución del Pensamiento Administrativo, y para ello vamos a ver dos videitos que están planteados acá. Yo les voy a colocar los enlaces seguidos en WhatsApp y en Meet para que lo miremos y nos duran como 10 minuticos. Nos vemos en unos 10, 12 minuticos. Vale, muchachos. Bueno, profe. Sí, profe. Educatina. Listo, muchachos, los vemos, entonces nos vemos en 10 minuticos, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, profe.
Listo, muchachos, ya terminamos. Jóvenes. Profe, sí, Listo, ya terminamos. yo sí, ya terminé. Listo. Listo, ya terminamos. Bueno, listo, muchachos. Entonces, miren, esto, digamos, tiene una relación de conceptos, esta evolución de pensamiento administrativo. Lo que pasa es que nosotros ya lo hemos venido trabajando por medio de las exposiciones y por medio de todo lo que hemos venido trabajando. Esto lo vamos a ver muy someramente, esta relación de conceptos, en donde nos dice que las escuelas del pensamiento administrativo comprenden las tendencias de las escuelas con énfasis en estructura, herramientas modernas y humanísticas. Dentro de la énfasis en la estructura está la teoría científica y la clásica, no básica, sino clásica. Y en la de herramientas modernas vamos a ver algunas ahorita, pues son dos, pero pues hay muchas herramientas modernas. Y en la escuela de humanidades, pues obviamente vamos a ver las humanísticas. Las escuelas de pensamiento administrativo con énfasis en la estructura, la teoría científica habla de tiempos, métodos y tiempos, estandarización de la producción, y la clásica habla también de herramientas modernas. También vienen las escuelas humanísticas, la teoría X y Y de MacGregor y el énfasis en la estructura y el experimento de Hawthorne de Elton Mayo. De pensamiento administrativo, herramientas modernas, está el outsourcing y el benchmarking. El benchmarking, pues obviamente ya lo vimos ahorita, el outsourcing lo vemos enseguida. Entonces, lo que les quiero comentar es lo siguiente, muchachos. Mire, esto tiene pues unos objetivos generales, es comprender la evolución de las teorías estructuralistas, humanísticas y algunas herramientas modernas aplicadas a la administración. También tiene unos objetivos específicos como reconocer los conceptos básicos de la teoría científica de Taylor y clásica de Fayol, y en el contexto y su vigencia en la actualidad, interpretar los aportes de la administración y los elementos más importantes de las teorías humanísticas de Elton Mayo y Douglas MacGregor, y manejar algunas herramientas y corrientes modernas aplicadas a la administración. Pero esto ya lo hemos venido trabajando, entonces yo no sé, ustedes me dirán si es necesario que volvamos a repasar sobre la historia de Frederick Taylor, su primer periodo, sus aportes y tal, o esto ya está completamente tratado. Bueno, no sé, si hay dudas sobre alguno de estos temas, pues sea el momento. Digamos, como para no repasarlo todo, yo sé que ustedes ya lo leyeron y ya lo trabajamos en las exposiciones y todo. Bueno, muchachos, entonces, Frederick William Taylor, creador de la administración científica, tuvo un primer periodo que inició sus experimentos y estudios a partir del trabajo del obrero y tuvo también unos aportes importantes en tiempos y movimientos. Este se preguntó una vez qué hacer para motivar al obrero y crear un sistema que pague más a quien produzca más.
y trató de diseñarlo. En el segundo periodo, este señor aseguraba que las industrias de su época padecían males que podrían agruparse en 3 factores: holgazanería, desconocimiento de la gerencia y falta de uniformidad en las técnicas. Y a partir de eso hizo unos aportes importantes a la administración, como el análisis de trabajo y estudio de tiempos y movimientos, el estudio de la fatiga humana, el diseño de cargos y tareas, la división del trabajo y especialización del obrero, los incentivos salariales y premios por producción, el concepto de homo economicus, o sea, ese hombre que solo atiende a la remuneración económica, que no le interesa nada más, las condiciones ambientales de trabajo como iluminación, comodidad y otros, la racionalidad del trabajo, la estandarización de métodos y máquinas y la supervisión funcional. También presentó algunas recomendaciones, digamos, sobre la teoría científica. Luego vino la obra de Fayol, que presentó la teoría clásica, que ya tenía un énfasis más en estructura. Entonces, este señor distinguió, digamos, unas funciones administrativas dentro de la empresa para ser manejada de mejor manera. Las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables. Y estableció también un proceso administrativo que lo conocemos hasta hoy en día, que es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Que a pesar de tener tantos años, pues todavía es vigente y lo estamos trabajando. También planteó él unos principios generales de la administración: la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, en el que cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, la unidad de dirección, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y el espíritu de equipo. Esos fueron los 14 aportes, digamos, o principios generales de la administración según Fayol. Luego pasamos a las escuelas de relaciones humanas, las cuales hablaron pues de la necesidad de humanizar un poquito y democratizar la administración, dejando un poquito de mirar a ese obrero, digamos, como un apéndice de la máquina, sino como algo importante dentro de la producción. Hubo varios teóricos que trabajaron allí, entre los más renombrados Elton Mayo, con el experimento de Hawthorne. También participó Douglas MacGregor más adelante, con la teoría de el hombre perezoso y el hombre motivado. O sea, el que es automotivado y el que hay que estar motivando permanentemente. Aquí hay unos, digamos, unos elementos importantes de cada uno: de la administración científica de Taylor, clásica de Fayol, de la de relaciones humanas también. Y hay unas tendencias administrativas. Dentro de estas tendencias administrativas solo tenemos 2 que están citadas aquí en el módulo. La primera es el outsourcing, la segunda es el benchmarking, pero el benchmarking ya lo vimos. El outsourcing, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien me puede decir qué es el outsourcing? Es como la tercerización de los procesos. Sí, así se llama, tercerización. ¿Y cómo funciona? Es una empresa de subcontratación. Sí, digamos el implementador es una empresa que presta ese servicio. Ese es un concepto que comienza a ganar credibilidad a inicio de la década de los 70. Es un término para describir la creciente tendencia de grandes compañías que estaban contratando procesos que no son propios. La idea del outsourcing inicialmente es hacer que la empresa se dedique a lo crucial, a su negocio como tal, y contratar todo lo demás, todo lo que no sea de su centro. Es decir, por ejemplo, anteriormente en los bancos el personal de cafetería y el personal de vigilancia eran empleados bancarios.
Hoy en día, ustedes ven que ya no. Los empleados de cafetería son de una empresa y los empleados de vigilancia son de otra empresa, porque se especializan en eso. ¿Y el banco en qué se especializa? Pues en lo suyo, que es simplemente hacer negocios bancarios. Es como pulir un poquito el negocio, hacerlo más delgado para poder dedicarse y para poder enfocar todas las energías en lo que es el negocio como tal. Razones para utilizar outsourcing, pues es más económico, podría ser en un momento dado. Concentrar el negocio en lo grueso, sí, en lo importante. Manejo más fácil de funciones, disposición de personal altamente capacitado y mayor eficiencia. Ventajas del outsourcing, puede ser que los costos de manufactura declinan, es posible, a veces no. Permite a la empresa responder con rapidez a los cambios del entorno, incremento en puntos fuertes de la empresa, ayuda a construir un valor compartido, ayuda a redefinir la empresa, construye ventaja y tal. Bueno, y como desventajas puede ser pérdida de identidad. El costo ahorrado en el outsourcing puede que no sea el esperado. Puede haber un alto costo del suplidor en caso de que sea del seleccionado no sea el satisfactorio. Pero el más grande, digamos, el riesgo más grande, las ventajas más grandes es que al yo entregarle, digamos, mis secretos profesionales a una empresa, pues simplemente los estoy compartiendo y esa empresa mañana puede utilizarla y simplemente independizarse y comenzar a hacer lo mismo que yo y convertirse en mi competidor. Básicamente la desventaja del outsourcing es esa. Hoy en día se maneja mucho el tema de las maquilas. Ustedes saben que hay muchos sitios en el mundo en donde se maquila y la maquila es entregar, digamos, el proceso de producción mío con mi marca y con todos mis sellos a una empresa con toda la responsabilidad. Esa también es una especie de outsourcing, lo que pasa es que es con marca propia. Pero se utiliza mucho hoy en día. Muchas de sus preguntas sobre outsourcing. No, profe, quedó claro. Bueno, sobre el benchmarking, pues no vamos a hablar porque ya lo explicamos todo ahora, ¿sí? Y por tema, vamos a dejar aquí para iniciar dentro de 8 días en el entorno de las organizaciones, que es la última partecita que nos falta, un tema corto. Vamos entonces en este momento al receso, en 15 minutos volvemos y nos ponemos de acuerdo en la presentación del segundo parcial. ¿Listo, muchachos? Listo, Bueno, profe. señor. Profe. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias.
Compañeros. Sí, profe. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, reclamos? Bueno, listo, muchachos. Si no hay dudas o observaciones, entonces vamos a quedar en la resolución del segundo parcial. Abren 3 minutos. Es un examen muy fácil, de 10 preguntas, lo mismo, falso y verdadero y selección múltiple. Tiene 50 minutos para corrección, que creo que es para resolución, que creo que es tiempo más que suficiente. Yo voy a estar pendiente. De todas maneras, pues el que vaya terminando, pues si quiere se puede ir retirando, no tiene ningún problema. No sé si haya dudas, reclamos, aportes. No, profe, ninguna. No, profe, está bien. Listo, entonces, si no nos vemos ahora más